Iniciamos el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio y estamos esta tarde de jueves saludando ya a Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker, para arrancar con este consultorio de bolsa para analizar valores, índices. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Rocío, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal las cosas? ¿Cómo lo veo? Hoy hemos tenido una jornada bastante interesante, ¿no? Con Sí. un movimiento bastante llamativo a eso de las 2:30 en cuanto se ha conocido el dato de paro, el dato de IPC Inflación. en Estados Unidos. Y al final han conseguido los índices revertir un poco, darle la vuelta a la tortilla y terminar en positivo. El IBEX, por ejemplo, con una subida de más del 1%. También lo estamos viendo en el mercado americano, con alzas en el Dow Jones de más del 1,5%. ¿Qué le ha parecido? Bueno, es el tipo de fenómeno que de alguna manera quieres esperar para tener en los precios un nuevo argumento respecto a los que ya el mercado plantea la semana pasada. Si recuerdas, cuando hablábamos la semana pasada, vamos a ver los gráficos, Sí. hablábamos de los patrones envolventes que había dejado, por ejemplo, el mercado europeo. Podemos recordar aquí, ¿no? Estos son los futuros del DAX y del Eurostoxx, estos patrones de vuelta. Entonces, en principio, una caída hacia esos niveles es una oportunidad de compra, en principio. El mismo lo podríamos ver aquí en el Nasdaq. Una caída hacia esos patrones es una oportunidad de compra. ¿Se ha perforado ligeramente el mínimo del patrón? Bueno, pues sí, intradiariamente y un pelín al cierre, ¿no? Ayer, pero sin rebasar los mínimos del día anterior. Es decir, es un test de la zona de mínimos. Y además, te fijas en el Nasdaq, si prolongamos los mínimos descendentes de las últimas sesiones, pues obtenemos un soporte un poquito por debajo del mínimo anterior. Es decir, lo que llamamos una zona de soporte que no es horizontal, ¿no? O sea, un soporte descendente, ya lo he dicho. No sé por qué intentaba decirlo de otra manera, porque ese es su nombre, soporte descendente. Bien, intentar o conseguir, porque todavía estamos en la fase de vamos a ver qué pasa al cierre, ¿no? Conseguir un reversal en esta zona reforzaría estos patrones técnicos y la idea de que deberíamos rebotar. Si te fijas en el caso del SP500, pues de hecho en ningún momento ha habido cierre por debajo del mínimo previo, es decir, la caída hacia ese patrón es una oportunidad de compra. Obviamente cuando estás un 2% por debajo del soporte, pues quizá no se te ocurre comprar, pero si al cierre ha recuperado el mercado esa ruptura y la anula, es decir, nunca se produce en cierre intradiario, pues tienes una invitación a la compra. Una invitación que, por ejemplo, en el caso del Dow Industrial, veríamos que es un patrón envolvente, de tipo alcista. Es decir, es una pauta como esta en el mercado de futuros, pero en este caso en el contado. Hueco de apertura bajista y movimiento pues muy hacia arriba. Luego veremos si somos capaces de romper este máximo previo y desplegar algo más fuerte, que es un doble suelo. Bien, si nos vamos hacia, como decía, hacia la zona europea, podemos ver que esos mínimos que ha hecho el Nasdaq, pues no los ha hecho el Eurostoxx, ni los ha hecho el DAX, ni los ha hecho el Dow Jones de Transportes, que es un índice de los importantes del mercado americano. De hecho, ha estado haciendo mínimos ascendentes. Esta recaída hacia los mínimos del Dow Industrial, que seguramente en el mercado de futuros puede haber rebasado la zona de mínimo previo, no sé si por mucho o por poco, pero probablemente lo ha rebasado. En el caso del Transportes no se viene confirmando. Podemos ver que durante toda la caída el movimiento ha sido más o menos igual, hasta que aquí pues el Dow hace nuevos mínimos, pero el Transportes no lo hace, ¿lo ves? El Transportes recae, pero no rompe los mínimos anteriores. Sin embargo, el Dow sí rompe los mínimos anteriores. Este tipo de fenómeno es lo que llamaríamos divergencia o falta de confirmación. Yo prefiero llamarle falta de confirmación. Y normalmente es un elemento que te permite decir, bueno, es posible que haya algo contra la tendencia que estamos observando. Lo mismo pasa aquí, es decir, si tienes los precios hacia el mínimo, incluso haciendo ligeros mínimos, como habría pasado en el mercado de futuros, eso no pasaría en el caso del transportes. Es el mismo fenómeno, pero en un plazo más amplio. Es decir, es una señal un poquito más grande. Si la primera dura unos días, esta puede durar pues el doble de días o algunas semanas. Si te fijas en el caso del bono americano, también vemos cómo se ha caído en la apertura hacia los mínimos. Ahí podemos ver ese patrón envolvente del bono. También aquí podríamos hablar de ese tipo de divergencia. Fíjate cómo el mercado de renta variable hace nuevos mínimos, pero el bono no los hace. Y ahora mismo los bonos están pues, muy correlacionados con la renta variable, porque están cotizando inflación. Fíjate que hoy pues, los precios han ido por debajo de los mínimos intradiariamente, pero ahora están recuperando. No tenemos un reversal, no tenemos en ese sentido algo tan potente de momento como lo que está pues, señalando la renta variable, pero esta es una vela potencialmente alcista. Es claramente
un martillo ahora mismo y al final de la sesión puede ser perfectamente una vuelta en un día, un reversal. Si no lo hace hoy, quizá lo haga mañana con un movimiento cerrando por encima de las 112 figuras y confirmando esta idea. Por encima del 114, pues tendríamos lo mismo que en el caso del Dow Industrial, en el caso de superación de la zona del 30.475 para configuración de un doble suelo. Todo esto, hay que recordar, dentro de un contexto de sentimiento inversor realmente muy extremo. Y te digo muy porque te digo muy. Es decir, la semana pasada te hablaba y creo que te comentaba que a riesgo de sobreoptimizar, que es una cosa que, bueno, pues hay que intentar evitar, hoy estamos viendo cosas, incluso yéndonos a datos desde los 70, es decir, prescindiendo, por ejemplo, de cosas como Investors Intelligence, que no teníamos tantos datos, o quizá el VIX, donde no tenemos tantos datos, pues podemos utilizar otras cosas, desde el Macmillan hasta un montón de elementos que nos permiten valorar el breadth. Entonces, el breadth de mercado está en un nivel de sentimiento inversor tan extremadamente bajista que no se ha visto este tipo de cosas desde los 70 más que 10 o 15 veces. Y siempre, cuando digo siempre, es todas las veces el mercado ha rebotado y lo ha hecho con una cierta fuerza. ¿Lo hará ahora? No lo sé. Solo puedo decir que sería lo normal. De hecho, yo hablaba en mi tribuna semanal de los lunes en el Confidencial este lunes y lo que decía era precisamente que el mercado se iba a ir a los mínimos, que podía marcar nuevos mínimos, pero que eso debía verse como una oportunidad de compra. Más o menos es lo que estaría pasando hoy, a falta de un cierre que verifique la acción del mercado. Que eso es algo que ahora mismo pues tenemos, pero que hay que darle un filtro, ¿no? El filtro para algunos técnicos como yo es el cierre de la sesión. Hasta que no tienes cierre de la sesión, no hay patrón. Así que habrá que valorarlo al final. Pero de momento me parece que lo que estamos viendo es bastante positivo. Más allá de eso, sabemos que pues mercados que tendrían que reaccionar mal a una noticia y no lo hacen, pues están demostrando falta de capacidad. Es decir, hay gente que está aprovechando, digamos, esa noticia pues ya para testear si aún sigue habiendo presión bajista y en cuanto se dan cuenta de que no la hay, empiezan a recomprar sus posiciones porque ya han estado comprando. Hacen un último intento de venta, a ver qué pasa, a ver si hay todavía ganas y cuando constatan que no, pues empieza un poco el fenómeno que teóricamente desde un punto de vista de análisis es más probable. A mí me parece que el día de hoy, a falta de cierre, nos va a dar un mensaje en esa dirección, que el mercado puede rebotar un poco en una dinámica como la que tuvimos entre mayo y agosto de este año. Es decir, no tiene por qué, ni creo que estemos ante un cambio de tendencia. Eso también quiero dejarlo claro, lo decía en mi tribuna, te lo explicaba la semana pasada y lo podemos estar diciendo como estuvimos hablando, ¿te acuerdas de la resistencia ascendente durante meses? Sí. Igual que la superresistencia ascendente estaba allí y en algún momento iba a traer problemas, podemos afirmar cosas que sabemos del pasado. Es que este tipo de correcciones que han dañado tanto las tendencias y correcciones menos dañinas, como por ejemplo la de 2011 o la de 2015, la de 2016 o la de 2018, todas esas correcciones siempre, y por supuesto me voy si quieres hasta principios de los 90, donde tenemos datos de VIX que podemos ver perfectamente, en todos esos eventos de mayor y menor tamaño que el que tenemos ahora, siempre se ha producido antes de un suelo un VIX en la zona de 48 puntos, sin excepción. Esto no quiere decir que cuando lleguemos a 48 el mercado va a empezar a subir. Quiere decir que a partir de que tú ves eso, tienes ya las condiciones para que se establezca un suelo que puede darse esa semana o 4 meses más tarde o cuando al mercado le dé la gana. Pero eso hoy no lo tenemos. No hemos visto esas volatilidades, con lo cual entiendo que este fenómeno, como el que pudimos ver entre mayo y agosto, pues probablemente será un fenómeno que durará días, semanas, pero que no nos dará, no pondrá fin al mercado bajista que mantenemos desde primeros del año. Un par de cosas. Recordar a nuestros oyentes que luego van a poder ver los gráficos a los que se está refiriendo Carlos en este espacio, en el canal de YouTube de Capital Radio. También recordar las formas que tienen para participar en este consultorio de bolsa, que serían 3. El correo es oyentes@capitalradio.es. También pueden llamarnos para intervenir con nosotros. Pueden dejarnos también notas de audio a través de WhatsApp. El teléfono es el 91 283 33 33 y a través de WhatsApp
pueden dejarnos esas notas en el 687-050-600. Y otra cosa, vamos primero con un correo electrónico esta tarde. Nunca está de más volver a veces sobre conceptos básicos, ¿no? Porque también nos interesa formar Muy en bien, este espacio. Hay un correo que nos envía Antonio, que nos dice además que le sigue desde hace más de 20 años. gracias. Primera cosa que quiere preguntarle, dice, yo suelo operar siempre en soportes, pero mayoritariamente a los analistas les gusta más cuando rompen resistencias. No lo acabo de entender y me gustaría saber su opinión. Yo simplemente lo hago por reducir lo máximo posible la pérdida. Segunda cosa, sobre mercado. Llevo prácticamente desde 2020 pensando en que el mercado debería ajustar el alza al 50% o 61%, la subida que empezamos en 2009, lo cual nos llevaría a unos precios inferiores a esos 3.170 del S&P 500 e igualmente al Nasdaq, del que todos los analistas hablan. Veo que es un escenario que desde hace mucho tiempo me encuentro solo en ese pensamiento. Me gustaría saber su opinión y en este caso, pues si este escenario piensa que podría coger fuerza. Y luego ya nos habla de un par de valores que serían Ferrari en Italia y Amgen en el Nasdaq. Vamos primero con la teoría y luego vamos con la práctica. Vale. Bueno, yo de hecho, seguro que los oyentes y él probablemente lo recordará también. Siempre defiendo en tu programa que la esperanza matemática positiva es algo que tiene poco que ver con la fiabilidad. Es decir, y siempre lo digo así, yo prefiero equivocarme más veces que menos veces. Pero eso, para el común de las personas, no vale. Y es así, y siempre va a ser así. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro de mono, y me gusta hablar en estos términos un poco cómicos, funciona como funciona. Y nuestro cerebro de mono odia perder. Y ya está. Entonces, hay que hacer un tremendo esfuerzo para que la mayoría de las personas se sientan confortables con esta forma de hacer las cosas. La mayoría de la gente prefiere comprar en ruptura, en confirmación, porque cuando la pantalla está a favor, pues se siente más descansada y adelante. Y de hecho así consigues algo más de fiabilidad. Siempre digo, no tanta. Y como no es tanta, probablemente no merece la pena. Es verdad que para comprar en soportes, yo también entiendo que hay algo importante que es hacer buen análisis. Y hacer un análisis que vaya más allá de los precios. Es decir, por ejemplo, apoyarlo con sentimiento inversor. Yo lo hago desde hace muchísimos años porque me refuerza. Y eso no se puede hacer a lo mejor en el muy corto plazo, como le gustaría a muchos operadores. O al menos yo no tengo herramientas de sentimiento inversor que me parezcan muy buenas en muy corto plazo. Las hay, pero a mí no me convencen porque la fiabilidad es algo que todo el mundo tiene un poco que elegir. Es decir, uno puede comprar en soportes, pero al final eres un humano y puedes sentirte menos confortable, entonces perdiendo dinero. Yo intento encontrar un camino intermedio entre estos muy pequeños y una fiabilidad mayor, porque si no, pues no solo yo, sino las personas que me leen, que creo que son bastantes, pues pueden acabar no haciendo lo que yo les digo. O sea, para él es sencillo, compro un soporte, tengo una estrategia, al final mi plan lo ejecuto. No sale bien, lo cierro, sin emociones, no pasa nada. Esto no es un tema de ego, no va de mí, no va ni siquiera de hacer dinero, va de hacerlo bien porque sé que si lo hago bien acabaré haciendo dinero. Bien, es un tema muy de coco, pero que hay personas que son más frías o tienen más experiencia y pueden manejar mejor. No todo el mundo puede hacerlo así. Y de hecho, soy muy consciente de que pues, muchas personas que también me leen, a lo mejor no desde hace tanto tiempo, pues luego me dicen, jo, es que no pude aplicar el stop, no pude, ¿sabes? No sé qué podías, lo que pasa es que no te dio la gana, ¿no? Sí. Pero es que es duro, o sea, perder dinero es duro y siempre, y como tú no estás convencido de que tienes que hacerlo, o sea, tú tienes la teoría, ¿no? De la que tú hablabas, pero tú también sabes, porque la teoría te lo dice, que es posible que cuando hagas lo debido, luego el mercado haga lo contrario otra vez y acabes perdiendo dinero innecesariamente. Y esto siempre lo vamos a llevar dentro. Genera incertidumbre y trabajar sobre escenarios de incertidumbre es muy duro. Por eso una de mis frases favoritas es no me hago preguntas, tengo reglas. Es decir, yo intento no hacerme preguntas. La única pregunta que me hago es, oye, ¿mis reglas están todas alineadas? Sí, pues para adelante.
Es decir, que, oye, la inflación es muy mala, me da igual. Oye, que Warren Buffett ha dicho, me da igual. Oye, me da igual. O sea, tengo mis reglas y las aplico. Y en determinados entornos funcionarán y en otros entornos no funcionarán. Y a 30 años estaré contento. Este es el enfoque. Y evidentemente no todo el mundo puede trabajar así, y mucho menos si opera a corto plazo. Entonces, es algo que yo o sea, le aplaudo. Me parece bien estar dispuesto a perder más veces. Va contra, demuestra que tiene poco ego y que tiene esa madurez que requiere un trader para hacer las cosas bien. Pero no todos las tienen. Entonces no tiene que sorprenderse de que lo normal sea otra cosa, porque si no, no estaríamos hablando de personas, estaríamos hablando a lo mejor de máquinas, ¿no? Y no es el caso. En cuanto a sus preguntas sobre vamos a corregir todo el proceso desde el 2009 y estoy convencido de que eso va a ser así. Bueno, pues puede ser así. Mira, yo personalmente no he trabajado con esa hipótesis, porque yo en mi opinión, entiendo el mercado desde el muy largo plazo como algo que no ha llevado a los índices hasta donde debería haberlos llevado. Es decir, hemos visto un gran mercado alcista, pero es un mercado alcista en cierto modo corto. Es decir, no tiene la dimensión que tienen otros grandes mercados alcistas que en un recuento de onda a muy largo plazo podríamos coger. No tiene por qué ser, pero no es suficiente. Y además, en términos de retorno, ha sido un mercado más bien escaso. Es decir, no hemos visto años de doble dígito, varios años consecutivos, como suele pasar en los grandes mercados alcistas. No tiene por qué pasar, pero a mí eso me ha faltado. Entonces, como me ha faltado, sigo pensando que lo que sí podíamos ver es una corrección fuerte. Pero incluso en digamos, en esta idea de una gran corrección, podemos ver aquí en un gráfico del Nasdaq que el mercado ha corregido el 0,382, es decir, ya ha bajado a la primera zona de soporte que te marca la teoría de onda. Esperar un 0,618, o sea, irse hacia los mínimos de marzo de 2020, pues es buscar, digamos, la corrección más profunda posible dentro de lo que sea un mercado alcista vivo. Y eso puede pasar o puede no pasar. Y pienso que no existen herramientas técnicas que ex ante te puedan hacer considerar que un escenario es más probable que el otro. Entonces hay que pensar lo impensable y trabajas igual pensando que va a caer un 0,18 que vaya a caer un 31,8%. Es decir, sí, 31,8, ¿no? Ese es el primer nivel, 0,382, perdona, el 38,2%. Entonces, entiendo su visión, la puedo compartir, pero no vivo nunca demasiado pegado a mis convicciones. Voy un poco trabajando según lo que el mercado me va comunicando. Creo que esa corrección hoy es más fácil que hace unos meses porque ya hemos bajado un buen trecho y además lo hemos hecho sin que la volatilidad se extreme, con lo cual no deberíamos haber terminado aquí. Por tanto, ese es un escenario que yo ahora mismo no descartaría. Y no descartar y apostar por él, pues viene a ser un poquito lo mismo, en cierto modo. Es además un nivel que correspondería con los mínimos de marzo, en el caso de las acciones. Es una muy buena zona de soporte, pero es una corrección muy profunda. Es una corrección, este tipo de correcciones son estilo 2008. Podemos ver algo así, sí, pero es raro que tan pronto veamos una corrección tan profunda. Hay muy pocas correcciones de esa profundidad en la historia y no suelen venir tan rápido. Tuvimos una en 2000, tuvimos una en 2007, 2000, 2002, 2007, otra vez. Pues rompería un poco el paradigma de largo plazo, pero eso no significa que no vaya a pasar. Así que no lo descarto. Nos hablaba también de un par de compañías. Sí. Una, Ferrari, en Italia no nos dice si tiene una Sí. posición ya abierta o si le está interesando para tomar posiciones. Y el otro valor es Amgen en Estados Unidos, en el Nasdaq. Bueno, Amgen lo ha hecho bastante bien en los últimos meses, mucho mejor que el sector de biotecnología y de hecho, como puedes ver, se reconstruye desde los mínimos del 2022. O sea, este año está teniendo un buen año en bolsa, está subiendo y es una cosa curiosa. Carlos, no sé si también nos es cierto, por escucha. ejemplo... ¿Hola? Bueno, parece que hemos perdido esa comunicación. Vamos a intentar recuperarla en breve porque nos hemos quedado un poco a medias con esos dos valores que íbamos a poner justo ahora sobre la mesa, que son Ferrari en Italia y Amgen en el Nasdaq en Estados Unidos. Mientras recuperamos esa conexión, que me dicen que sí, que ya nos escucha Carlos. Sí, yo os he oído en todo momento. Ah, vale, perfecto. Pues entonces ha sido nosotros que nos hemos quedado sin ese sonido. Nos decías sobre Ferrari, ¿no? Ferrari es el primero que vamos a analizar. Bueno, podemos ver Ferrari. No, Ferrari mismo, no hay ningún problema. Ferrari tiene un soporte descendente, podemos ver cómo más o menos los precios
hoy están teniendo pues ese tipo, o han tenido ese tipo de vela de ida y vuelta. No ha sido un reversal, pero es una vela martillo. En principio, estas velas potencialmente alcista a falta de confirmación. Luego, saltando por encima del alto previo, pues tendríamos en principio una pequeña figura de vuelta. Hay que destacar el buen comportamiento de Ferrari en términos relativos. La corrección es muy inferior a la que tiene el conjunto del mercado, que ha vuelto a los mínimos e incluso en muchos índices europeos los ha rebasado también en los norteamericanos. Así que eso es fuerza relativa. Me parece muy bien pensar en este tipo de títulos que muestran ese buen comportamiento. El stop además lo tendríamos claro, bajo este soporte descendente, mínimos de intradiarios de hoy, pues habría que reconsiderar las cosas y empezar a reducir, si no cerrar completamente. Y en el caso de Amgen, pues lo que hemos visto es un valor que ha aguantado muy bien todo el año, está en positivo, tuvo un muy mal 2021, tuvo un 2020 pues bastante regular para lo que fue el conjunto, es decir, no el súper comportamiento de las bolsas tras el auge que tiene el mercado después de la COVID-19, pues aunque no lo reflejó, pero sin embargo ahora está haciéndolo muy bien, es decir, está claramente por encima de los altos del 2020, desafiando la corrección del Nasdaq, fantástico. Hace días que en principio dejó una señal compradora, aquí podemos ver ese patrón de cabeza de hombros invertido confirmado en zona de mínimo previo, que además era base de canal bajista, con lo cual doble nivel de soporte, y ahí sí teníamos una señal de compra chartista con esto bajo los mínimos. Aquí lo que tendríamos es un mantener, estamos en primera zona de resistencia. Sí, pues nos quedamos con estos niveles para estos dos valores. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta, si le parece, le voy adelantando Apple porque va a ser el siguiente título que vamos a analizar en este consultorio aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. Esta tarde ya saben que estamos hablando con Carlos Doblado de Black Bear Broker. Una pausa y volvemos.